La alegría de ser perdonado por Dios. Ese es el tema de esta mañana y quiero que usted me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo número 23, versículo 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Dice así la palabra del Señor. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió, diciéndole: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde en el 43: te aseguro que cuando, ¿qué dice? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Muy bien, la alegría de ser perdonado por Dios. Una de las cosas con las que más puede cargar el ser humano es con la culpa. El pecado trae culpa y es una cruz demasiado pesada. Llevar una culpa en los hombros es demasiado fuerte. ¿Usted alguna vez ha cargado con esa cruz llamada culpa por algo que usted hizo, dijo, o quizás no hizo o no dijo? Algunos llevan la culpa por cosas que no hicieron, que pudieron haber hecho, pero no las hicieron, y eso causa culpa. Algunos cargan la culpa de cosas que debían haber dicho, no dijeron, y cargan esa culpa. Pastor, yo debí decirle a mi mamá tantas cosas, pero ella falleció y nunca le dije. Yo debí decirle a mi papá tantas cosas, pastor, pero él falleció y nunca le dije. Entonces, la culpa es una cruz demasiado pesada, una carga que nosotros no podemos llevar por nosotros mismos. Pero cuando yo miro a este hombre, a este criminal, que vamos a ver más adelante quién era, yo me animo y pienso que tengo esperanza. Este criminal recibió el perdón de Dios, recibió la salvación en el último minuto de su vida o segundo de su vida. Entonces, cuando yo miro a este criminal que estaba ahí siendo crucificado, yo digo, pues yo no soy tan malo como ese criminal. Porque en esos tiempos, la persona que iba a la cruz era el peor asesino de todos. Era un criminal, era un ladrón, era un asesino, era un blasfemo. Haga de cuenta todos los pecados juntos en una persona. Aquí yo no creo que haya algún matón o algún así, ¿cierto? No hay ningún criminal. O sea que ese criminal era malo. Este hombre, un criminal. Estos dos no eran cualquier ladrones. No eran cualquier ladrón ahí de celulares que iba pasando en la moto y ranchó el celular. No era cualquier ladrón ahí o de cuello blanco, o un ladrón que hace el cosquilleo, mete la mano y... No, estos hombres eran ladrones conocidos de cosas grandes. Eran una escoria totalmente. Este mismo hombre reconoce que merecía el castigo. Él dijo: nosotros merecemos estar aquí. Él jamás se justificó. Él dijo: yo merezco. Y tú también, le dices al otro ladrón, nosotros merecemos estar crucificados. Este es el castigo que nosotros merecemos. Esta es la condena que nosotros debemos pagar, porque había unos estatutos. No cualquiera podía ser crucificado. Había algo, o había el límite de crímenes, pues, que tenían que hacer unas personas para ser crucificados. Entonces él reconoce y dice: nosotros merecemos este castigo. ¿Por qué? Porque está escrito, no sé, hay una ley que dice que por todo lo que nosotros hicimos merecemos estar crucificados. Él reconoce su pecado. Entonces, mire, todos los días nosotros buscamos el perdón de Dios. Dígame, ¿cuántos de los que estamos aquí todos los días le pedimos perdón a Dios por todo lo que hayamos hecho? Todos los días, todos queremos que Dios nos perdone. Y si el perdón que nosotros, como hemos venido hablando, si el perdón que nosotros le damos a otra persona nos libera,
El perdón que nos damos a nosotros mismos es un gran regalo, cuanto más el perdón de Dios. El perdón de Dios es diferente al perdón que usted le dio a ella. El perdón de Dios es diferente al perdón que yo me di a mí mismo. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios lleva un componente diferente. El perdón de Dios, hoy en esta mañana preparando este mensaje, yo me puse a pensar y yo dije, bueno, ya hablé de perdonar a los demás, ¿cierto? Ya hablé de perdonarnos a nosotros mismos. Este es el perdón de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de todo ese perdón, del perdón que yo le di a usted por ofenderme? ¿Cuál es la diferencia del perdón que yo me doy a mí mismo con el perdón que Dios me da a mí? El perdón de Dios lleva un componente que el perdón humano nunca lo tendrá. Y los voy a tener ahí, no se los voy a decir. No, mentira. El perdón de Dios tiene un componente que el perdón del ser humano jamás tendrá. ¿Cuál? El olvido. Otra vez le voy a decir, para que usted eso lo escriba en su WhatsApp, lo escriba en sus estados, todo lo que anda publicando tonteras, publique esto. Y escriba ahí, el perdón de Dios tiene un componente que el perdón del ser humano jamás tendrá. ¿Cuál? El olvido. Porque usted perdona, pero no olvida. ¿Cuántos han dicho, uy, yo perdono, pero ni perdón? Y algunos se atreven a decir, ni perdón ni olvido. Otros perdonamos, pero no olvidamos. ¿Cuántos de los que están aquí han perdonado a alguien? Levante la mano si usted dice, pastor, en esas prédicas yo logré perdonar a alguien. Listo, ahora bájelo. ¿Pero lo olvidó? No. ¿Por qué? Porque es imposible olvidar. ¿Por qué? Porque como hablé en los anteriores mensajes, el perdón no es olvidar. El perdón humano no tiene ese componente. Uno recuerda, pero quizás sin dolor. Pero usted no se olvida. Yo lo perdoné a usted, pero yo no me olvido de lo que me hizo. Pero tranquilo, pero ya lo perdona. Y de pronto por allá en sus adentros recuerda. Y recuerda todo. Recuerda el día, recuerda cómo estaba vestido, recuerda cómo estaba vestida, recuerda más o menos qué horas era. Todo el contexto recuerda, ¿cierto? Y hay otras personas que lo viven recordando una y otra vez y viven haciendo, entrelazando cosas. Uy, con razón ese día. Ve, ahorita que me pongo a pensar, ¡claro! Con razón ese día se fue rápido. Claro, con razón ese día me dijo esto. Entonces comenzamos a enlazar. Pero el perdón de Dios incluye el olvido. Qué lindo eso. El perdón de Dios incluye el olvido. En los anteriores mensajes hablábamos acerca del perdón. Mencioné, repito, que perdonar no es olvidar, sino soltar. Pero el perdón de Dios tiene este componente que lo hace diferente. Este componente del perdón de Dios lo hace poderoso, porque Dios no solamente tiene el poder de perdonar, sino que también tiene la capacidad de olvidar. Amén. Dios tiene el poder para perdonar y la capacidad para olvidar. Escriba eso. Hoy estamos inspirados. Escriba eso, hermano Guillermo, ahí en sus notas. Dios tiene el poder para perdonar y también tiene la capacidad de olvidar. Tremendo el Dios que nosotros tenemos. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¡Qué hermoso eso! Porque Dios perdona y olvida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios tiene la capacidad de olvidar nuestro pecado. Las personas te lo estarán recordando siempre. Ay, es que vos me hiciste. Las personas le recuerdan su falla. Las personas le recuerdan lo que usted hizo, aunque ya lo hayan perdonado. Se lo recuerdan. Algunos se atreven hasta a echarle en cara. Yo te perdoné, ¿te acuerdas? Yo te perdoné. No te olvides. Perdóname porque yo te perdoné. ¿Cierto? Entonces estamos siempre recordando. Las personas te estarán recordando tu error. Las personas te estarán recordando tu pasado. Tú mismo
te acusas por tu pecado. Tú mismo estás recordando lo que tú hiciste. Pero yo quiero darte una noticia de esperanza en esta mañana. Dios no. Dios ya se olvidó de tu pecado. Dios ya se olvidó de lo que hiciste ayer. Dios ya se olvidó de lo que hiciste hace una semana. Dios ya se olvidó de lo que hiciste hace un año. Dios ya se olvidó de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de toda esa culpa que quizás has cargado durante años. Dios ya lo olvidó, aunque la gente te la recuerde. Aunque la gente te recuerde tu pecado, aunque tu mamá te recuerde tu pecado, recuerde, Dios, el perdón de Dios tiene un componente que el perdón del ser humano no tiene, y es el olvido. El ser humano perdona, pero recuerda, pero Dios perdona y olvida. Ese es el perdón de Dios. Y eso hace que el perdón de Dios sea diferente al perdón que te dio tu esposo. Eso hace que el perdón de Dios sea diferente al perdón que te otorgó tu esposa. Porque el perdón es un regalo, ¿cierto? Tu esposa te regaló ese regalo del perdón. Algunos están llenos de regalos. Estamos llenos de regalos todos los días, no perdonando. Pero el perdón de Dios es un regalo que lleva cargado ese componente llamado olvido. Las personas te lo recuerdan. Satanás quizás te lo recuerda. Usted mismo se lo recuerda. Pero Dios jamás. Hebreos 8:12. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Usted se sigue acordando, pero Dios no. Dios dice que se olvida de nuestros pecados. Lo olvida. En cambio nosotros tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a estar recordando siempre. Siempre está recordando los errores, ajenos y propios. Siempre estamos recordando. Cuando esa ofensa se mantiene, es difícil perdonar. Pero lo que usted y yo hicimos, Dios no solamente lo perdonó, sino que lo olvidó. Tremendo eso. Yo es algo que yo no puedo comprender. ¿Cómo hace Dios para olvidar? Dios no solamente perdona, sino que olvida. Dios está ahí, perdona y olvida. Entonces, ese olvido hace que Dios te vea con ojos de amor. Entonces, Dios, la embarramos, Dios perdona, pero no solamente perdona, sino que olvida. Y ese olvido hace que Él te siga mirando de la misma manera. Porque cuando nosotros fallamos, el ser humano puede perdonarte, pero quizás ya no te sigue mirando con los mismos ojos. Quizás ya no sigue confiando en ti. No, yo después de eso que me hizo, yo ya no te veo igual. Eres mi amigo, pero no, yo ya no. Algo, hiciste eso y como que la amistad entre los dos se rompió. ¿Pasa eso, cierto? Ya ese lazo que nos unía se rompió. Ya no te puedo seguir mirando de la misma manera. Me decepcionaste. Tremendo eso. Pero Dios no. Dios te sigue mirando con los mismos ojos de amor desde que igual cuando aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, desde el primer día. Dios no ha cambiado el concepto que tiene de ti. Amén. Dios no ha cambiado las promesas que tiene para usted. Amén. El ser humano dice, usted me falló. Entonces, como me falló, yo tenía pensado regalarle este gran anillo, pero no, después de lo que hiciste, un anillo, pero esos de plástico. Yo iba a regalarle un anillo de oro, chévere. Pero después y ya lo iba a comprar, dice, y ya tenía ahorrado para comprárselo. Pero después de lo que me hizo, pastor, yo lo perdoné, pero no, ese regalo ya no le doy. Yo le iba a comprar una moto a mi hijo, pero después de eso que me hizo, no, ya no. Porque así somos los seres humanos, pero Dios no. Quiero hablarle a alguien en esta mañana y quiero decirle que aunque usted y yo
hayamos pecado, que aunque usted la haya embarrado, que aunque yo la haya embarrado, la promesa de Dios contigo sigue firme. El plan de Dios contigo sigue estable. Dios no ha cambiado de parecer, aunque nosotros le fallemos. Dios no ha cambiado de parecer. Si Dios dijo que te iba a levantar, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que te iba a sanar, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que te iba a restaurar, Él lo hará. Dios no cambia de parecer por nuestros errores. Por eso Dios perdona y olvida. Cuando Dios nos perdona, no solo borra nuestro pecado, sino que Él elige no recordarlo más. A diferencia del ser humano que muchas veces dice perdonar, pero guarda rencor. Dios nos limpia completamente y no trae nuestros pecados a memoria. Porque ¿qué tal Dios no olvidara? ¿Qué tal Dios fuera rencoroso? En esta semana yo venía bien contento al ayuno. Yo decía, voy a orar. Vengo al ayuno. Yo venía contentísimo al ayuno. Cuando me llegó un mensaje, una foto, yo te voy a echar al agua, mi amor, yo no sé. Yo la voy a echar al agua. Sí, para eso, yo te voy a echar al agua para que aprendas, para que te corrijas en eso. Entonces yo venía bien contento. Es que ella sabe lo que voy a decir porque ella tiene el mensaje. Y ahí dice, tengo que decir esto. Entonces ella sabe. Entonces yo venía a orar al ayuno cuando me llegó una foto con unos stickers, emojis tristes, llorando. Uy, dije yo, ¿qué pasó? Dije. Y yo miré así, solamente no se miraba la foto, pero ella mandaba una foto con los ojos llorando, pero ese emoji así casi muriéndose. Y yo venía al ayuno, Dios mío, dije, y yo iba a orar, yo dije, no, yo voy a orar, pero después no me dejaba en paz. Dije, no, yo tengo que ver, ¿qué es que pasó? Cuando voy a ver, ahora me regreso. Resulta que ese día el día anterior habíamos cenado. Entonces yo le dije, deja ahí los platos. Yo los lavo. Ya saben para dónde va, ¿no? Yo los lavo, le dije. La noche anterior. Ya amaneció el otro día, bueno, ya estábamos ahí. Cuando, bueno, se me hizo tarde, me bañé, me cambié, me vine para la oración al mediodía aquí. Cuando me vine, yo me había olvidado. Cuando abro esa foto, montón de losa. Y ojos llorando. Pero es que es increíble, o sea, llorando, Andrés. Llorando como diciendo, hiciste la peor cosa que me hayas hecho. Llorando, hermana negra. Muriéndose así, un sticker así con el puñal aquí. Y yo miré, y había unas frases ahí, debajo de esa foto de los platos. Ay, Dios mío. Uy, ese ay, Dios mío, yo me sentí en el infierno. Yo dije, Dios mío, esos platos. Pero ella no recuerda las veces que yo los he lavado sin prometerlos que los iba a lavar. Ay, Dios mío, o sea, yo me imaginé a esa mujer, dije, ¿cómo estará allá en el apartamento? Dije, tirada ahí del dolor de ver esos platos ahí. Y mire, y así. Entonces, ¿qué tal que Dios fuera así? ¿Qué tal que usted fuera a orar y Dios tiene la foto ahí de usted tomando? ¿Qué tal usted viniendo a la iglesia bien contento, no? Viniendo a la iglesia, le llega un mensaje, Dios. Le llega un mensaje a su WhatsApp, Dios, y usted hoy domingo viniendo a la iglesia y ayer sábado en un bar. Y Dios tiene esa foto, como diciendo, aquí no me vengas a pedir nada. ¿Cómo sería nuestra vida si Dios fuera así? ¿Y qué pasó ese día? Bueno, yo llegué, yo dije, le voy a llevar unas papas. Le voy a llevar unas papas. Le llevé papas, ya estaba bien. Pero, ¿qué pasó? Miren cómo somos. Que en la noche, después de cenar, ¿qué dijo? Ahora sí los lavas. Y yo bien juicioso.
¿Por qué? Porque el perdón del ser humano es condicional. Porque nosotros perdonamos con condición. Te perdono, pero si cambias. Te perdono, pero si no haces lo mismo. Y decimos que perdonamos, pero seguimos recordando el daño que nos hicieron. Sin embargo, el perdón de Dios es diferente. Él no solo perdona, sino que también Él elige olvidar nuestros pecados. Él olvidó ese pecado que tú hiciste, que quizás jamás usted lo mencionó, como los platos que yo dejé, que me olvidé. Y hay cosas que quizás usted se ha olvidado de pedirle perdón a Dios. No sé, el afán, cosas, no sé. A veces la vergüenza. Y usted se ha olvidado de decirle: Señor, perdóname por esto. Y usted ahí dejó. Le tengo una noticia, que aunque usted quizás se olvidó de eso, Dios también. Y Dios eligió perdonarte y olvidar esos platos que dejaste de ir en la mano. Dios eligió perdonar y olvidar lo que nosotros hicimos. Tremendo el perdón de Dios. El perdón de Dios incluye el olvido. El perdón de Dios no incluye obras. Primero, el perdón de Dios incluye el olvido. Segundo, el perdón de Dios no incluye obras. El perdón de Dios no es algo que nosotros obtenemos por nuestros esfuerzos, sino es un acto de su amor y misericordia. Si el perdón de Dios dependiera de nuestras acciones, nunca podríamos ser perdonados, porque nunca podríamos hacer lo suficiente para merecer su perdón. Si el perdón de Dios dependiera de nuestras acciones, Cristo no habría tenido que morir por nosotros en la cruz. Si el perdón de Dios dependiera de nuestras acciones, nosotros viviríamos orgullosos porque alcanzamos el perdón. ¿Cómo así? Ay, ve, y tu esposa te perdonó al fin. Sí, pues ¿cómo no me va a perdonar si la llevé al mejor centro comercial? Ve, y tu esposo te perdonó. Claro, te perdonó esa embarrada. Claro, ¿cómo no me va a perdonar? ¿Cómo no me va a perdonar si ese día lo llevé al restaurante favorito de él? Si ese día lo dejé ir a la sintética, si le regalé unos guayos de sintética, pero los pro, los originales, ¿cómo no me va a perdonar? Así viviéramos nosotros con Dios. ¿Y Dios te perdonó? Claro, ¿cómo no me va a perdonar? Si 21 días de ayuno que me hice. ¿Y Dios te perdonó? Claro, ¿cómo no me va a perdonar? Si en una semana me leí casi todo el Nuevo Testamento, ¿cómo no me va a perdonar? ¿Y Dios te perdonó? Claro, ¿cómo no me va a perdonar si el domingo llevé tremenda ofrenda? Así fuera, si el perdón de Dios dependiera de nuestras acciones. Y además, trayendo la ofrenda que usted quiera, leyéndose la Biblia las veces que usted quiera, sirviendo a Dios día y noche, las 24 horas, los 7 días de la semana. Ni así, si fuera por las obras, usted y yo mereceríamos ser perdonados. Por eso el perdón de Dios es un regalo que Él te da a ti. Amén. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Amén. Eso es lo único. El perdón de Dios lleva incluido el olvido. Si bien las buenas obras son importantes, no son la causa del perdón. Las obras son importantes, las buenas obras son importantes. Usted debe pedirle perdón a Dios, pero a la vez arrepentirse. El arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Arrepentirse quiere decir, iba para un lado, pero me arrepentí y voy para otro. Eso es arrepentimiento. Pero las obras no son la causa del perdón, sino el resultado de haber sido perdonado. Yo sirvo a Dios no para ser perdonado, sino porque fui perdonado. Yo oro, ayuno, yo no ayuno para ser perdonado. Yo ayuno porque fui perdonado. Yo no doy una ofrenda para ser perdonado. Yo la doy por gratitud, porque Él me salvó y ya fui perdonado. Porque a Dios no se compra. La religión nos ha enseñado
que las obras son lo más importante. La religión nos enseñó que teníamos que pagar las indulgencias, que usted tiene que pagar, que rece 5 Padre Nuestros, que rece 40,000 Ave María, que váyase de aquí a pie hasta Las Lajas con un bulto de cemento ahí al hombro, que pague un novenario, que haga esto, que vaya a darle comida a los pobres y que así usted va a ser perdonado. La religión nos enseñó eso. ¿Qué nos enseñó la religión? Que teníamos que pagar. El ladrón no tuvo tiempo para hacer nada bueno. El ladrón no tuvo tiempo para ayunar. El ladrón no tuvo tiempo ni siquiera para ser bautizado. El ladrón no tuvo tiempo ni siquiera para bajarse de la cruz. ¿Qué tal el Señor le había dicho? No, yo te perdono, pero yo no sé cómo va a ser usted. Usted se tiene que bajar de la cruz y alimentar siquiera unos 40 pobres. De todo lo que robó, vaya y devuélvala a la gente. ¿Qué tal si Jesús le hubiese dicho así al ladrón? Le hubiera dicho, yo no sé. O usted encargue a alguien. Porque así hacen, ¿no? No, la persona se murió. Entonces yo le voy a hacer un novenario para que esta persona sea perdonada. Entonces, mire, ¿qué tal? No, Jesucristo decirle, encargue a alguien, encargue a su mamá. Encarga a su mamá que durante 3 años ella trabaje duro y les devuelva todos los que usted le robó. Y ahí usted es perdonado. ¿Qué se llama eso? El purgatorio. Purgue sus penas para que usted pueda subir al cielo. Jesucristo no. El ladrón no tuvo tiempo para hacer un cambio en su vida. El ladrón no tuvo tiempo para arrepentirse en su actuar. O sea, para decir, voy a ser diferente. Voy a ser un ladrón más honrado. El ladrón no tuvo tiempo para decir, voy a robar pero menos. No, el ladrón no tuvo tiempo para hacer un giro a su vida. No tuvo tiempo para hacer nada bueno. Pero en su último momento recibió el regalo más grande, que es el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna. Aunque él no tuvo tiempo de hacer ninguna obra. ¿Por qué? Porque las obras no traen el perdón de Dios. El ladrón crucificado junto a Jesús reconoció su culpa y aceptó que él merecía el castigo. El ladrón dijo, yo merezco lo que me está sucediendo. Yo sé que esto tengo que pagarlo. Lucas 23:41, mire lo que él dice. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos. Otra vez, sufrimos lo que merecemos. Sufrimos lo que merecemos. Dígale usted al que está a su lado, sufrimos lo que merecemos. Porque esa palabra es clave en este mensaje. Sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Él no podía justificarse. El ladrón no tuvo tiempo para prometer hacer un cambio de su vida. Estaba al borde de la muerte y solo tenía una opción. Este ladrón solamente tenía una opción, no tenía más. Solo tenía una opción. ¿Cuál? Clamar por misericordia. Solo eso pudo hacer el ladrón. Pedir misericordia. Él no pidió otra oportunidad. Él no pidió, vea, sí, Señor, si usted me salva, si usted me saca de esta, Señor, vea, yo le prometo todos los domingos ir a la sinagoga. Si usted me saca de esta y me baja de esta cruz, vea, yo le prometo no robarle a nadie más. Seguramente lo iba a volver a hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos prometido eso? Señor, si tú me sacas de esta, uy, yo te lo prometo. Uy, Señor, si tú me ayudas con esto, Señor, yo te prometo que nunca más. Señor, si tú me sacas de esta deuda, yo te prometo. ¿Y cuántas veces usted ha prometido? No, nunca más me vuelvo a tomar una. Uy, yo nunca más. No, esta fue la última, nunca más. Y prometemos y prometemos y prometemos. ¿Y qué es lo tremendo? La embarramos. Quizás las promesas quedan ahí en vano, en vacío. Así estaba él. Él no podía prometer absolutamente nada. Estaba al borde de la muerte. Lo único que hizo fue clamar por misericordia. Mire, a lo largo de la vida nosotros podemos cometer errores y cargar con el peso de la culpa. Quizás hoy usted está pagando una consecuencia de un error que usted cometió. Quizás hoy, en este momento, hoy domingo, usted está pagando las consecuencias de algo que usted hizo. Por eso el ladrón dijo, estoy pagando lo que merezco. O sea, esto que estoy viviendo, estar aquí en esta cruz, no es por buena gente. Yo estoy en esta cruz porque yo merezco estar en esta cruz.
Quizás lo que está pasando en su vida fue consecuencia de lo que usted hizo mal. Algo hiciste mal, en algo fallaste y hoy la vida te está pasando esa factura de lo que usted hizo. Pero hay una verdad que cambia todo y es que Dios ya te perdonó. Quizás usted en este momento está quebrado ese pie porque se fue a jugar fútbol cuando le dijeron que no vaya a jugar. ¿Qué es eso? Consecuencia. Quizás usted hoy está endeudado cuando le dijeron no se endeude. ¿Qué es eso? Consecuencia del pecado. Quizás algunos están con una enfermedad en sus pulmones. ¿Por qué? Porque no tenías que haber fumado y fumaste durante muchos años y ahora estás así. Quizás estás con una enfermedad en tu organismo. ¿Por qué? Por tanto trago. Quizás perdiste un trabajo. ¿Por qué? Por vago o por ladrón. Perdiste ese trabajo. ¿Qué es eso? La consecuencia. Pero lo más importante de todo, aunque estemos pagando las consecuencias de nuestros errores pasados, ¿sabe? Yo quiero quitarte esa culpa de encima y quiero decirte que lo más importante es que Dios te perdonó. No importa Amén. Lo que hayas hecho, no importa si hoy tienes la herida de lo que hiciste en tu pasado, lo más importante hoy es que Dios ya te perdonó. Y si hoy viniese el Señor por nosotros, nos vamos con Él para el cielo. ¿Por qué? Porque Dios ya te lavó con su sangre preciosa. Jesucristo pagó el perdón de tus pecados. Él lo hizo. Dios ya te ha perdonado. Si has venido a Él con un corazón arrepentido, su gracia es suficiente. La obra más grande la hizo Jesús. No tenemos que hacer obras. ¿Por qué? Porque la obra más grande la hizo Él. El perdón de Dios no es gratuito. Alguien tuvo que pagar por eso. Jesús pagó por nuestro perdón en la cruz. Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó nuestro castigo. Qué lindo. Sobre Él recayó nuestro castigo. Sobre usted tenía que caer, sobre mí tenía que caer, pero no, recayó sobre Él. Precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. La historia del ladrón en la cruz nos enseña una de las verdades más poderosas del Evangelio. ¿Qué es esta? Aunque Él sufrió las consecuencias de su pecado aquí en la tierra, no tuvo que pagarlos en la eternidad en el infierno. Él pagó todos los pecados que Él cometió, los pagó aquí en la tierra, en la cruz, en este caso el ladrón. Pero no tuvo que pagarlos en la eternidad. Quizás, una vez más, usted está pagando su pecado aquí en la tierra. Algo que hizo mal, lo está pagando. Quizás usted ya pagó por eso malo que hizo aquí en la tierra. Pero lo más importante, mi hijo, mi hija, lo más importante es que usted no va a tener que pagarlas en el infierno. Amén. Oye, hermano, eso produce alegría. Amén. Lo más importante es que usted no va a tener que pagarle nada a Satanás allá abajo, sino que Dios pagó por tu salvación y nosotros ya fuimos perdonados. Jesús nos perdonó. Hoy estás pagando la consecuencia de algún pecado que cometiste, pero lo más importante es que Jesús te perdonó para que vayas al cielo. La gente te puede señalar, la gente te señala, te apunta con el dedo, critica tus espaldas, la gente te habla, la gente te señala, la gente te acusa. Los vecinos te acusan, todo el pueblo se enteró de lo que hiciste, toda tu familia se enteró de lo que hiciste, todo el mundo sabe y todo el mundo te apunta y te apunta y te apunta, y vos hiciste esto, y vos eres esto, y hace tantos años hiciste esto. ¿Qué importa lo que digan los demás? Lo más importante es que Jesús ya te perdonó. Lo más importante es que Dios ya te perdonó. Eso es lo más importante. Y ese perdón de Dios garantiza tu entrada y mi entrada al reino celestial. El perdón de Dios, por último, el primer punto era: el perdón de Dios incluye olvido. El segundo punto: el perdón de Dios no incluye obras. El tercero: la obra más grande la hizo Jesús.
Por último, el perdón de Dios incluye alegría. El pecado trae culpa, tristeza y separación de Dios. Pero cuando Dios nos perdona, nos llena de gozo y paz. ¿Por qué? Porque somos restaurados nuevamente a vivir una relación con Él. La alegría del perdón, hermano, es una de las mayores bendiciones que usted y yo podemos experimentar aquí en la tierra. La alegría de ser perdonado por Dios. Porque después de pecar, viene la angustia. David sufrió la angustia de su pecado. Salmo 32, 2 al 5. Dice David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero, mire, él estaba triste, acongojado. Decía: la mano de Dios, siento la mano de Dios sobre mí por esto que hice. Pero dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Qué hizo David? Se habló a él mismo y se dijo: David, pórtate serio. Anda a confesarle. Anda. Así, nariñese. De ahí salió el nariñese que David dijo, tenía dentro, y dijo: anda donde el Señor. Anda a confesar. David se habló y dijo: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Escuche, ahí no dice tú perdonaste mi pecado. Ahí dice tú perdonaste la culpa. ¿Por qué? Porque antes de que David hubiese entrado a la habitación a pedir perdón, Dios ya lo había perdonado. Lo que Dios hizo fue quitar la culpa. Ahí no dice Dios quitó mi pecado. Dios dice Dios perdonó mi culpa. Su pecado ya fue perdonado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir delante del Señor, confesarlo, aunque ya fue perdonado, confiéselo. ¿Para qué? Para que Dios quite la culpa. ¿Por qué? Porque la solución al peso del pecado es el perdón de Dios. Hay que ir al trono de la gracia. La alegría del perdón es mayor a la carga del pecado. La alegría de ser perdonados. David oró diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Que hoy vuelva el gozo de la salvación en tu vida, en el nombre de Jesús. Si el Señor viene en este momento, usted se iría al cielo. Si usted dice no, es porque tiene culpa, no porque tiene pecado. Escúcheme. Si al yo preguntarle si Dios viene en este momento, ¿iría al cielo? Si usted dice no, no es porque usted tenga pecados, porque si no nadie fuera. Es porque tiene culpa. Es porque anda cargando con la culpa. ¿Qué debemos hacer? Entregarle a Dios, confesar nuestro pecado y que Él quite la culpa de nuestro pecado. Y termino con este Salmo 32:1. Termino con esto. Dichoso aquel, 1 y 2. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Uy, hermano, esta es una noticia tremenda la que yo le tengo a usted hoy. Y esta fue la noticia con la que yo me desperté en esta mañana y estaba haciendo el mensaje ahí en la sala. ¿Con cuál? Con esta. Alegre, dichoso, bienaventurado, gozoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta. Yo te tengo una noticia en esta mañana y es que Dios perdonó tu pecado. Alégrate. Amén. Dichoso, bienaventurado eres. Alégrate. ¿Por qué? Porque Dios quitó la mancha de tu pecado. Alégrate. Hagamos fiesta en esta mañana delante de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor perdonó nuestros pecados. Ese pecado era rojo como el carmesí y hoy la sangre de Jesucristo se está derramando sobre tu vida y lo está haciendo blanco. Tenías vestiduras manchadas, tenías el vestido
sido manchado por tu pecado, por mi pecado, pero hoy el Espíritu Santo viene como el rocío de la mañana y hoy sales limpiecito de este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor perdonó tu pecado. ¡Oh, qué alegría ser perdonado por Dios! ¡Qué alegría ser perdonado por Dios! Amén. Y de eso se trata este mensaje. Que hoy usted no salga con la cabeza agachada diciendo, no, qué mal yo. Sino que usted salga con su cabeza levantada diciendo, recibí lo más importante, que es el perdón de Dios. Y hablando así, ya no me importa si esa persona me perdona o no. Ya le he pedido perdón de una y mil maneras y no quiere y no quiere. No me importa si este me perdona o no me perdona, pero desde que tenga el perdón de mi papito Dios, desde que tenga el perdón de Dios, no me importa. Ay, es que ya no me volvió a hablar. Ay, es que ya no me volvió a hablar. Ya me bloqueó porque no me perdona. Ya no quiere mi amistad. Oh, pero desde que yo tenga la amistad del Espíritu Santo, desde que cuando yo hable, Él me escuche, desde que cuando yo levante mis manos, Él esté, desde que cuando yo lo llame, le cante, Él me esté escuchando. No importa si los demás no te escuchan, no importa quién te haya bloqueado, no importa quién ya no te hable más por tu pecado, no importa cuántas amistades hayas perdido por tu error. Lo más importante es que tienes la amistad del Espíritu Santo. Lo más importante es que usted puede hablar. No importa, pastores, que yo le hablo y él ya no me quiere hablar. ¿Qué importa? Lo más importante es que Dios ya te perdonó, y si usted hoy clama, Él le responde. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y otra, pastores, que como yo la embarré, mis papás ya no me quieren dar herencia. Pastores, que como yo la embarré, mi mamá ya no me quiere dar nada. Pastores, que como yo la embarré, mi papá ya no me bendice. ¿Qué importa eso? Si Dios ya te perdonó, tienes su herencia. Si Dios ya te perdonó, tienes su bendición. Si Dios ya te perdonó, estás protegido por la mano del Todopoderoso. Amén. El perdón de Dios es lo más importante. Amén. ¡Qué alegría! Amén. Ser perdonado por Dios. Amén. Y amén. Ay. Hoy levanta tus manos, y si salen lágrimas de tus ojos, que no sea por el pecado. Que si salen lágrimas de tus ojos, no sea porque la embarraste. Que si salen lágrimas de tus ojos, sean de alegría diciendo, Dios me perdonó.